¿Sabías que el cornflakes fue creado para evitar que las personas tuvieran relaciones íntimas? ¿O que la Coca-Cola era promocionada como una bebida medicinal capaz de sanar los dolores de cabeza y el agotamiento físico? Hoy te mostraremos 15 cosas que fueron inventadas con otro propósito. Aquí conocerás los productos que al comienzo cumplían metas muy diferentes hasta que sus creadores y el público general se dieron cuenta que servían para otros propósitos más adecuados. Vamos a ver lo que está increíble. Cornflakes. A finales del siglo XIX, los hermanos John Harvey y William Kidd Kellogg trabajaban en el sanatorio de Battle Creek, Michigan, y como fueron criados bajo la estricta doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenían la peculiar misión de mejorar la salud de los estadounidenses y de paso alejarlos de las tentaciones carnales. El Dr. John Harvey estaba convencido de que la dieta basada en carnes, pan y pasteles no solo provocaba indigestión, sino que también incentivaba el deseo de mantener relaciones íntimas. Para deshacerse de este problema, su solución fue crear un alimento de sabor insípido que mejorara la digestión y ayudara a controlar los impulsos pecaminosos. Al ser vegetarianos, los hermanos Kellogg vieron en el maíz el ingrediente perfecto para su experimento, y fue así como nació la primera versión de los cornflakes, un cereal sin azúcar ni sabores añadidos, tan duro que incluso rompía los dientes. A pesar de esto, su éxito fue rotundo y permitió la creación de la compañía Kellogg's, dedicada a la fabricación de cereales. Sin embargo, los hermanos pronto entraron en conflicto, ya que William decidió añadirle azúcar para hacerlo más atractivo al público, lo que horrorizó a John Harvey, quien creía que este aditivo corrompía la pureza de su invento. Irónicamente, el éxito de cornflakes no tuvo nada que ver con su supuesta capacidad de frenar los deseos carnales, pues los consumidores lo adaptaron simplemente porque era fácil de preparar al solo agregar leche y consumirlo sin la necesidad de cocinar. De este modo, el cereal que nació para purificar almas terminó siendo el favorito de millones de personas que no tienen tiempo para preparar un desayuno más complicado. Coca-Cola. La historia de esta bebida es una de las más fascinantes dentro de la evolución de los productos que comenzaron con un propósito completamente diferente al que conocemos hoy en día. Originalmente nació en 1886 de la mano del farmacéutico John S. Pemberton, quien lo concibió como una bebida medicinal bajo el nombre de Pemberton's French Wine Coca. Esta fórmula inicial contenía dos ingredientes que no serían impensables en un refresco: alcohol y extracto de planta de coca, proveniente de los Andes sudamericanos. En aquella época se creía que la urbanización y la contaminación de las grandes ciudades causaban enfermedades, por lo que Pemberton promovía su bebida bajo la cura para el agotamiento físico y mental, los problemas nerviosos, la irritabilidad gástrica, la neurostenia, el estreñimiento, dolores de cabeza e incluso la impotencia. No obstante, en 1899, la receta sufrió una transformación radical cuando el alcohol y la coca fueron eliminados y sustituidos por mayores cantidades de azúcar y cafeína. Para ese momento, la marca ya había adoptado el icónico nombre de Coca-Cola, y aunque ya no contenía el extracto de planta de coca, el título permaneció intacto debido a su popularidad. Paradójicamente, la gaseosa está lejos de ser una solución para los males del cuerpo, ya que en el presente es señalada como una de las principales culpables del aumento de enfermedades como la obesidad y la diabetes, debido a su alto contenido de azúcar. Aún así, su éxito sigue siendo innegable, y su historia es sin lugar a dudas una de las más sorprendentes de la industria alimentaria. Kool-Aid. La historia oficial de la bebida nos transporta a Hastings, Nebraska, en 1927, donde Edward Perkins ideó una bebida llamada Fruit Smack mientras trabajaba en la tienda de su familia. El único problema es que los recipientes de vidrio usados para su transporte eran frágiles y propensos a fugas. El mismo año, Perkins tuvo una idea revolucionaria: eliminar el líquido y comercializar únicamente el polvo, que podían basarse en sobres ligeros y prácticos. Así nació Kool-Aid, una bebida instantánea con sabores a uva, lima limón, cereza, naranja, frambuesa y fresa, que cualquier persona podía preparar mezclando el polvo con agua fría. Pero aquí es donde la historia dio un giro inesperado, pues una leyenda urbana sugiere que Kool-Aid no nació como una bebida, sino como un limpiador de inodoros. Supuestamente su alto contenido de ácido cítrico era perfecto para limpiar manchas difíciles y disolver los depósitos de minerales en la cerámica. Pero en algún momento de la historia, su creador le agregó saborizantes y lo comercializó como una bebida refrescante en lugar de un producto de limpieza. Listerine. En 1865, el médico inglés Joseph Lister decidió que al aplicar ácido carbólico en los apósitos quirúrgicos, el riesgo de infección disminuía drásticamente y contribuía a salvar vidas en una época donde la higiene brillaba por su ausencia. Su trabajo tuvo tanto impacto en la medicina que inspiró al Dr. Joseph Lawrence a desarrollar un poderoso antiséptico a base de alcohol, diseñado para eliminar gérmenes de manera efectiva. De esta forma fue creado Listerine, cuyo nombre honra al Dr. Joseph Lister. La diferencia radica en que este producto no empezó como un enjuague bucal que conocemos hoy en día, ya que en sus primeros años era vendido como limpiador de pisos e incluso como remedio contra la gonorrea. No fue sino hasta la década de 1890 que los dentistas comenzaron a utilizarlo,
y en 1914 se convirtió en el primer enjuague bucal de venta libre en Estados Unidos. El verdadero boom del Listerine llegó en la década de 1920, cuando la compañía lo promocionó como la cura contra el mal aliento, e incluso los anuncios publicitarios de la época mostraban a chicos desesperados que no podían encontrar el amor debido a un aliento desagradable. El impacto del producto fue arrasador, y como prueba de ello, solo debes saber que las ventas pasaron de $115,000 a más de 8 millones en solo 7 años, mientras que en la actualidad sigue presente en el mercado para todos aquellos que necesiten refrescar su aliento. Cheetos, el snack favorito de millones de personas, tuvo un origen inesperado en la década de 1930 en Beloit, Wisconsin, cuando Flaccal Corporation se dedicaba a producir alimentos para el ganado a base de maíz y usaban un proceso de fabricación que consistía en triturar los granos de pequeños trozos para evitar desperdicios y mejorar la conservación del producto. Con el fin de impedir que la máquina trituradora se atascara, los trabajadores comenzaron a humedecer los granos antes de introducirlos en el mecanismo, pero muy pronto se dieron cuenta de que el maíz salía de la máquina en forma de cintas hinchadas y aireadas. Fue entonces cuando un operario llamado Edward Wilson tuvo una idea brillante, ya que al notar lo apetitosas que lucían estas tiras, se las llevó a casa, lo sazonó con queso cheddar y sal y las bautizó con el nombre de Corn Curls. El producto fue un éxito inmediato, lo que llevó a Flaccal Corporation a patentar una máquina especializada en fabricar esos bocadillos y formaron la Adams Corporation, una nueva empresa enfocada en la producción y venta de este tipo de snack. A lo largo de los años, numerosas compañías copiaron la idea, pero solo los Cheetos, creados por la compañía Frito de Texas, logró destacar sobre el resto. Con una estrategia de marketing agresiva y nuevas variedades de sabor, los Cheetos dominaron el mercado y dejaron a los Corn Curls relegados a desaparecer. 7-Up. El nombre de 7-Up supuestamente se basó en la cantidad de ingredientes clave en su receta original basada en agua, azúcar, citrato de sodio, ácido cítrico, aceites cítricos y un séptimo componente sorprendente, el citrato de litio. Este último ingrediente no era cualquier aditivo, sino un compuesto con propiedades estabilizadoras del estado de ánimo, similares a los efectos de los antidepresivos modernos. De hecho, cuando la bebida fue lanzada en los años 30, su publicidad aseguraba que nadie podía sentirse deprimido mientras la consumía, e inclusive su fabricante aseguraba que la 7-Up era una opción refrescante con un extra para levantar el ánimo en aquellos días que las personas requerían un impulso. No obstante, la receta cambió hace más de 70 años, cuando el citrato de litio fue eliminado y reemplazado por una mayor cantidad de azúcar. A pesar de esta modificación, la popularidad del producto generó que conservara el nombre y su identidad, así que hoy en día 7-Up es reconocida por su inconfundible sabor a lima-limón y rastro de sus orígenes como una bebida capaz de mejorar el estado de ánimo. Autotune. Si eres fanático de la música pop o hip hop, es casi seguro que te has topado con el autotune, esta herramienta que transformó el sonido de las voces en innumerables éxitos. Pero probablemente no sabías que este increíble invento no fue creado con la música en mente, sino para encontrar petróleo a cientos de kilómetros bajo el lecho marino. El origen de este software se encuentra en Andy Hildebrand, un ingeniero de Exxon que desarrolló un precursor del autotune con el propósito de analizar las ondas sonoras reflejadas bajo el agua, que indicaban dónde estaban localizadas las reservas de petróleo. No obstante, Andy pronto se dio cuenta de su potencial en la industria musical para corregir notas desafinadas en grabaciones de voz humana, por lo que perfeccionó su software y en 1997 lanzó una versión más avanzada. Hacia 1998, cuando Cher lanzó su mega éxito Believe, fue que el autotune comenzó a llamar la atención del público general, más que todo porque los productores de las canciones notaron que al replicar el autotune al máximo, lograban crear una voz robótica nunca antes escuchada. Así bien, su propósito inicial era hacer ajustes sutiles a las voces de los cantantes. La verdad es que incontables artistas se apoderaron del autotune para grabar álbumes enteros, incluyendo a Travis Scott, Kanye West y Daft Punk. Goma de mascar. Puede que parezca un invento moderno, pero la verdad es que existe evidencia de que hace 9000 años los habitantes del norte de Europa masticaban alquitrán de corteza de abedul, mientras que en América los antiguos mayas usaban una sustancia gomosa extraída del árbol del chicle por sus propiedades refrescantes o por el simple placer de masticar algo. Sin embargo, el chicle tal como lo conocemos hoy en día tuvo que esperar hasta el siglo XIX para dar el salto a la industria moderna. En esta época su uso estaba limitado a México, pero eso cambió gracias a un encuentro inesperado entre dos hombres con ambiciones muy distintas. En aquel entonces, el expresidente mexicano Antonio López de Santa Anna se encontraba exiliado en Nueva York y allí fue donde conoció a Thomas Adams, un inventor estadounidense que quedó intrigado por la sustancia que el antiguo mandatario solía masticar. Viendo una oportunidad de negocio, Santa Anna convenció a Adams de que el chicle podría usarse como sustituto del caucho y que su éxito le ayudaría a amasar una fortuna para recuperar el poder en su país. Durante varios años, Thomas Adams intentó convertir el chicle en un material con las mismas aplicaciones prácticas del caucho, pero sus intentos fracasaron y el expresidente mexicano abandonó el proyecto.
Pese a este inconveniente, el inventor siguió trabajando y descubrió que podía transformar el chicle en una goma de mascar comercial. El resultado fue todo un éxito, dado que en la década de 1880 fundó la American Chicle Company, dedicada exclusivamente a la producción de goma de mascar basada en la receta maya. Por varias décadas, la materia prima proveniente de México y Centroamérica fue el ingrediente principal del producto, hasta que en los años 50 la mayoría de los fabricantes la sustituyeron por resinas sintéticas de menor costo. Microondas. En 1945, un hombre llamado Percy Spencer trabajaba en la American Appliance Company diseñando sistemas de radares, esenciales en el combate aéreo y marítimo, hasta que descubrió que servían para calentar la comida. Mientras diseñaba un magnetrón de cavidad compacta, es decir, un tubo de vacío que genera microondas, notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derritió en cuestión de segundos. Intrigado por lo ocurrido, buscó palomitas de maíz sin reventar y las colocó frente al dispositivo para ver cómo reventaban frente a sus ojos. Fue en ese momento cuando comprendió que las microondas podían cocinar alimentos de manera rápida y eficiente. Así que el 8 de octubre de 1945 patentó su descubrimiento y en 1950 la empresa, que pasó a llamarse Raytheon, inició la fabricación del primer horno de microondas conocido como Radarange. Sin embargo, su invento no se convirtió en un éxito de la noche a la mañana, porque las primeras versiones medían 1.8 metros de altura y pesaban más de 300 kilos, lo que los hacía más adecuados para restaurantes e industrias que para el hogar. Además, eran costosos y generaban desconfianza, porque la gente tenía miedo a la radiación y dudaba de que fuera seguro tener un microondas en casa. El cambio ocurrió en 1965 cuando Raytheon compró la empresa Amana Refrigeration, lo cual les permitió desarrollar el primer microondas de tamaño reducido como los que conocemos hoy en día. Aunque su precio inicial costaba $500 y era demasiado alto para la mayoría de las familias, la compañía sabía que el producto tenía potencial y, tras hacerle saber a la población que no representaba riesgos de radiación, a partir de los años 70 ocurrió un verdadero boom en ventas, causante de que hasta el día de hoy se vendieran más de 1.700 millones de hornos de microondas en todo el mundo. Viagra. En la década de 1990, la farmacéutica Pfizer estaba desarrollando un nuevo fármaco llamado Sildenafil para tratar la angina de pecho y la hipertensión arterial. Si bien su objetivo principal era dilatar los vasos sanguíneos del corazón y mejorar la circulación, en las pruebas clínicas ocurrió algo inesperado cuando los pacientes no mostraron una mejora significativa en su sistema cardiovascular, pero sí reportaron un curioso efecto secundario en forma de una erección prolongada y más firme de lo habitual. Al principio, los investigadores no estaban seguros de qué hacer con esta información, pero pronto se dieron cuenta de que estaban ante un descubrimiento revolucionario. Luego de comprobar el potencial del medicamento, Pfizer cambió el rumbo de la investigación y se centraron en este efecto inesperado, dando como resultado el primer tratamiento oral para la disfunción eréctil. Lanzado en 1998 bajo el nombre de Viagra, el medicamento rompió récords en ventas y se volvió uno de los productos más lucrativos de la farmacéutica, en particular entre hombres de edad avanzada, deseosos de revivir su vida amorosa. Galletas Graham. A principios del siglo XIX, el ministro presbiteriano Sylvester Graham ideó un alimento que, según él, ayudaba a las personas a llevar una vida más pura y libre de tentaciones. Así nacieron las galletas Graham, elaboradas con harina sin refinar y sin rastro de azúcar ni saborizantes, cuyo propósito era calmar las tentaciones carnales y sustituir a otros alimentos que el reverendo consideraba como los causantes de las indulgencias pecaminosas, incluidos el alcohol, el tabaco, el café, la carne, especias e incluso el pan blanco, al que consideraba un vil material. Convencido de que la salvación dependía de una vida austera, Graham aseguraba que las galletas ayudaban a controlar los impulsos naturales y permitían que las parejas solo tuvieran relaciones íntimas una vez al mes. Irónicamente, su rígida filosofía no perduró tanto como sus galletas, pues unas 3 décadas después de su muerte en 1851, varias empresas reformularon la receta, agregando azúcar y mejorando su sabor para hacerlas más atractivas al público. Una vez iniciado el siglo XX, el verdadero auge de las galletas Graham llegó con los s'mores, un delicioso postre nacido de las fogatas de campamento que consiste en un malvavisco tostado y una barra de chocolate atrapados entre 2 crujientes galletas Graham. De esta manera, el alimento diseñado para contener los placeres se convirtió en el protagonista de uno de los bocadillos más irresistibles del mundo, Dr. Pepper. En 1885, el farmacéutico Charles Alderton trabajaba en la farmacia Morrison's Old Corner Drug Store en Waco, Texas, cuando experimentó con 2 distintos sabores en la fuente de sodas del establecimiento, y fue así como creó una bebida carbonatada con un sabor tan particular que rápidamente se convirtió en la favorita de los clientes. Según su inventor, el producto, que llamó Dr. Pepper, era perfecto para refrescar el abrasador clima tejano y también tenía propiedades medicinales como un mayor nivel de energía, aumentaba la fuerza y mejoraba la digestión. Aunque sus afirmaciones sonaban
resultaban muy convincentes, ninguna era cierta, pues el impulso de energía que sentían los consumidores provenía del alto contenido de azúcar en la bebida. Pese a la falta de respaldo científico, Dr. Pepper fue un éxito de inmediato, y de hecho la demanda creció tanto que la farmacia ya no podía abastecer a todos sus clientes. Pero Charles Alderton no tenía intenciones de convertirse en empresario, así que decidió no involucrarse en la fabricación masiva de su invento. Fue entonces cuando el visionario hombre de negocios Robert S. Lazenby tomó el control del producto y convirtió a Dr. Pepper en un gigante que vende más de 7,000 millones de refrescos al año. Dippin' Dots. Si creciste en los últimos 25 años, es probable que disfrutaras de este helado en centros comerciales, estadios o parques de diversiones, donde su popularidad lo hizo un clásico del verano. Pero su origen es un tanto inesperado, ya que en 1987, el microbiólogo Kurt Jones no buscaba revolucionar el mundo del helado, sino mejorar la alimentación del ganado. Experimentando con nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados, descubrió que podía congelar los alimentos en diminutos gránulos, lo cual facilitaba su consumo y almacenamiento. Fascinado por el proceso, decidió probarlo con el helado y el resultado fueron estas esferas congeladas. Lamentablemente existe un pequeño inconveniente, debido a que su forma requiere una temperatura de menos 40 grados centígrados para mantener su forma, y por ende no pueden almacenarse en un congelador convencional y solo las puedes encontrar en lugares con sistemas de refrigeración avanzados. Brandy. El proceso de elaboración del alcohol sigue un principio básico sin importar la bebida, en vista de que comienza con un ingrediente natural como la cebada para la cerveza, uvas para el vino, patatas para el vodka, y mediante la fermentación se transforma en una mezcla rica en componentes alcohólicos. Pero el brandy tiene una historia distinta, nacida no solo de la fermentación, sino también de la necesidad de optimizar el comercio. Hace siglos, los comerciantes que transportaban vino en largos viajes marítimos se enfrentaban a un problema en forma del limitado espacio en los barcos. Buscando una solución, un empresario eliminó parte del líquido del vino para reducir su volumen y hacer más eficiente el almacenamiento. Ese proceso de destilación dejó como resultado un aguardiente concentrado que en teoría sería rehidratado en su destino para volver a su forma original. Pero al llegar al puerto, los comerciantes descubrieron que el aguardiente tenía un sabor intenso y único, así que en lugar de diluirlo, comenzaron a disfrutarlo tal cual, y con el tiempo lo añejaron y lo mezclaron con frutas y cereales y lo nombraron brandy, en relación a la palabra brandewijn, que en neerlandés significa vino quemado. WD-40. Si alguna vez usaste ese producto para lubricar un componente que hacía ruidos molestos en tu casa o auto, probablemente te preguntaste qué significa WD-40. La respuesta está llena de historia y curiosidad, pues su fabricante afirma que significa Water Displacement 40th Attempt, o desplazamiento de agua 24º intento, en referencia a la cantidad de veces que probaron la fórmula hasta que dieron con la receta correcta. Su origen se remonta a los años 50 en los laboratorios de Rocket Chemical Company en San Diego, California, donde un pequeño grupo de empleados trabajaba con una sustancia capaz de prevenir la corrosión y el óxido de la cubierta exterior del SM-65 Atlas, el primer misil balístico intercontinental del arsenal nuclear de Estados Unidos. La historia dio un giro sorprendente cuando los empleados de la empresa llevaron el WD-40 a sus casas y notaron que era un producto perfecto para lubricar las piezas móviles, evitar la oxidación y la corrosión, eliminar la humedad y limpiar la grasa, la suciedad y otras sustancias resistentes a cualquier tipo de aparato del hogar y los vehículos de motor. Tras descubrir todas estas aplicaciones en el ámbito doméstico, la compañía tuvo la brillante idea de envasarlo en latas de aerosol y lo puso a la venta en 1958 para el público en general. En 1969, la Rocket Chemical Company cambió su nombre a WD-40 debido al masivo éxito del producto, y desde entonces ha sido el mejor aliado de mecánicos, plomeros y otros profesionales, como la vez que un conductor de autobús lo usó para deshacerse de una pitón que se había enroscado en la parte baja de su vehículo. Y en un caso más curioso, unos oficiales de policía lo emplearon para sacar a un ladrón atrapado en un conducto de ventilación de un edificio que intentaba robar. Ahora cuéntame, ¿conoces otros productos que fueron inventados con otro propósito? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos dos videos que seguramente te encantarán.